En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mañana vamos a Pachuca, Hidalgo. Vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad. El día de hoy el presidente informa que el día de mañana la reunión del Gabinete de Seguridad será desde Pachuca, Hidalgo, por lo que la rueda de prensa también será en este estado. En la reunión del día de hoy se trató el tema del sargazo en Quintana Roo, el tema de las fosas clandestinas, el tema de la política migratoria. No solo se tratan temas de seguridad, aunque sí es el tema central. Regresa a fase 2 el semáforo de alerta del volcán Popocatépetl. Se presentará un plan de desarrollo para México y Centroamérica. También se elabora un plan conjunto para enfrentar el tema del sargazo en el Caribe mexicano. La búsqueda de desaparecidos es la prioridad número 1 del gobierno. Feminicidios. Hay un programa de protección a mujeres en todo el gobierno. Se dio a conocer que México tiene el primer lugar en feminicidios, específicamente en el estado de Veracruz, razón por la cual la Guardia Nacional cuenta con un programa de protección a mujeres y también a cargo de la Secretaría de Gobernación para la seguridad y protección de hombres y mujeres. El comandante de la Guardia Nacional, el general Bucio, participa en las reuniones de seguridad que se realizan diariamente. Funcionamiento del gobierno. El gobierno, como lo expreso, utilizando un símil, era un elefante echado, reumático, mañoso. Ya lo paramos, ya lo estamos empujando para que camine. Se trabaja todos los días, gobierno y sociedad, para servir y beneficiar al pueblo de México. Se trabaja para liberarlo todos los días del secuestro del que era objeto por una minoría rapaz, cuyo principal objetivo era la generación de negocios al amparo del poder público. Se trabaja en eliminar la intermediación para que los programas de apoyo lleguen a la gente. Todos los programas de bienestar están en marcha y van avanzando, con la indicación de que sean entregados todos estos apoyos directamente con el fin de evitar la corrupción. Se están definiendo 10,000 sitios estratégicos en todo el país como parte de la estructura organizativa. Se comunicará a todo el país. Se entrega una tarjeta que se prevé en un futuro se pueda retirar dinero de un cajero por medio del Banco de Bienestar. Recuerda el presidente que no existe comunicación por medio de Internet en 75% del país. Hay 6.5 millones de adultos mayores que ya están recibiendo periódicamente su apoyo. En el apoyo a estudiantes de primaria van al 50%, en secundaria 70% y universitarios el 33%. Hay ya también 400,000 jóvenes en el Plan Jóvenes Construyendo el Futuro. El programa Sembrando Vida lleva un avance del 70%. Al día de hoy hay 14 millones de personas que ya reciben un apoyo para el bienestar. La meta es 22 millones de personas. Seguridad en Tijuana. En el caso de la delincuencia, de los delitos en Baja California y en particular en Tijuana, se trabaja en mejorar la seguridad en Tijuana, pero persisten los homicidios en esta zona. El día de ayer se presentaron 7 homicidios. Anteriormente, Tijuana presentaba hasta 20 homicidios diarios. Se continuará con el reforzamiento de seguridad en esta zona y en todo el país. Una de las principales causas es el trasiego y el consumo interno de estupefacientes. Es un trabajo de gobierno y sociedad el disminuir el consumo de estas sustancias, sobre todo por los jóvenes. El próximo martes iniciará la campaña informativa para prevenir el consumo de drogas. Mina Pasta de Conchos. Usted hace unos días revivió o está reviviendo en estos últimos días el tema de pasta de conchos por el rescate de los cuerpos. Quienes tuvimos la oportunidad de dar cobertura a ese hecho hace 13 años, nos dimos cuenta y documentamos que no todo que es falso, se lo voy a decir así como lo siento, es falso lo que le escribió Germán Larrea en la carta que ya nos compartió. No se hizo lo humanamente posible por rescatar los cuerpos. Se trabaja en la recuperación de los cuerpos de manera prioritaria como parte de los compromisos realizados. Se constituirá un comité que solo tendrá que ver con el gobierno y los familiares. Esto ante la denuncia de un reportero en el que expone que el empresario Germán Larrea no tuvo ni tiene interés de beneficiar a los mineros ni a sus familiares. El presidente apuesta a la reconciliación entre el sindicato y la empresa. Este conflicto incluso derivó en el exilio del líder minero Napoleón Gómez Urrutia por más de 12 años. Hay minas que tienen detenidas sus operaciones por huelgas, como en Tasco y otras más
más en el país. En la parte legal, si hay denuncias en proceso, se les dará curso. La reconciliación no significa impunidad ni complicidad por parte del gobierno. Iniciativa Mérida. Lo de la iniciativa Mérida, queremos que se reoriente por completo. Busca el gobierno reorientar completamente esta iniciativa. No se busca la cooperación para el uso de la violencia. Se busca reorientar esta iniciativa para consolidar el plan de desarrollo para el sureste mexicano y los países centroamericanos, que se ocupen estos recursos para fomentar la seguridad y para la creación de empleos. La Guardia Nacional tiene recursos propios, por lo que estos serían reorientados únicamente para la creación de empleo y bienestar en esta zona. La salida para combatir la crisis del fenómeno migratorio es la cooperación para el desarrollo, no cooperación militar ni para el uso de la fuerza. Finaliza el presidente su conferencia subrayando que la manta en la marcha del pasado domingo, en donde se menciona que los que votaron por el cambio no tienen cerebro, es un pensamiento retrógrada. Menciona que aún existe el clasismo y el racismo en nuestro país. Reitera que se terminará con la corrupción y la impunidad y se transformará la vida pública de México. Hay cosas como estas que ayudan mucho a entender que todavía hay mucho atraso en nuestro país. Esa manta de decir los que votaron por AMLO no tienen cerebro, no se midieron. Presidente. No. O sea, es un pensamiento retrógrada, pero no se dan cuenta. O sea, cuando hablo de que la corrupción es una enfermedad, es eso. Lo primero que se tiene que hacer es aceptar que se está enfermo para poder tratarse. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.